Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que honran a Dios con su presencia, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó, de paz a vosotros. Vamos a dar inicio a este culto que sabemos que es dedicado a nuestro Dios. Vamos a entonar, hermanos, la alabanza número 30, que lleva como título: Hoy es el día de reposo. Alabanza número 130, hermanos. Cantemos, hermanos. Hoy es día de reposo, es el día de solar, es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor, nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a porfía, al autor de aquel gran don, que nos da el festivo día, la rosa y el perdón. Aceptemos hoy por gusto el descanso semanal, esperando el día gusto, el reposo eternal. Trabajar en la sentencia de la antigua creación y morir la consecuencia de la prevaricación. A reposo y vida estable Dios nos da quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia se da. Los que a ti nos acercamos por Jesús Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo tu memoria por los siglos durará. Amén. Sabemos que este día de reposo que nuestro Dios nos ha dado, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros le demos gloria y honra a nuestro Creador. Así vamos a seguir adorando a nuestro Dios con la alabanza número 99, que lleva como título Santo Espíritu dirige. Después de esta preciosa alabanza vamos a venir en palabra de oración, hermanos. Cantamos, hermanos. Santo Espíritu dirige, tú mis pasos al Señor.
sufren agonía. Nunca dejes esperar. Dime, ¿cómo consagrar todo al Padre Celestial? Amén. Así, mis hermanos, como bien dice esta preciosa alabanza, Santo Espíritu dirige. Así que en este momento le vamos a suplicar a nuestro Dios que sea Él el que nos ayude a dirigir este santo culto dedicado a Él. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Agradeciéndote por tus bondades, por tu misericordia que tienes tú con cada uno de nosotros. Reconociendo de que no somos buenos, reconociendo de que te fallamos. Mas de igual manera reconocemos que tratamos de esforzarnos por llevar esta doctrina. Nos esforzamos por obedecerte. Nos esforzamos por llevar en nuestros corazones todo el cumplimiento de tu palabra. Mas sabemos que somos hombres, que pues estamos siempre expuestos a poder quizás fallarte, pero por tu misericordia, tú nos permites que estemos aquí con vida, tú nos permites que podamos estarnos gozando en estos momentos. Por eso, si hay entre tus amados hermanos, entre tus amados hijos, estorbados de salud, te pido que tú los guardes y que tú los liberes de esa enfermedad y que seas tú el que les des esa fortaleza y que les des esa fuerza en su cuerpo si es así que tienen debilidad. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, de igual manera a los amigos que estén escuchando esta transmisión, te pido que de igual manera los bendigas a cada uno conforme a nuestro esfuerzo, conforme a tu voluntad. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén.
Bien, mis amados hermanos, ya hemos hecho esta oración, así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ya que sabemos que es bueno que nosotros le dediquemos ese tiempo a nuestro Dios, mientras nuestro Dios, ¿verdad?, mande a su Hijo por nosotros. Alabanza número 97, hermanos. Un día Cristo volverá. Vamos a adorar a nuestro Creador. Cantemos, amados hermanos. Un día Cristo volverá. Promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá. Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velar y orar, el Rey vendrá. Y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto, sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velar y orar, el Rey vendrá. Y con suyo reinará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando desde el día santo Rey. Muy pronto, sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velar y orar, el Rey vendrá. Y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús. Tu iglesia te espera así. Pronto ha de ver su faz y gozar por naturales siempre aquí. Muy pronto, sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velar y orar, el Rey vendrá. Y con los suyos reinará. Amén. Sabemos que con nosotros va a reinar Jesucristo en ese momento. Y como dice, oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Pero sabemos, hermanos, que lograremos eso, hermanos, solo guardando esos mandamientos. ¿Pero qué mandamientos? Pues lo que cada sábado escuchamos y todos los otros que existen, ¿verdad? Los estatutos, los preceptos, debemos de guardarlos y ponerlos en práctica, para guardarlos en nuestros corazones
ya que sabemos que así vamos a poder ser personas de bien delante de nuestro Dios. Así vamos a entonar la alabanza número 187, hermanos. Que lleva como título Dulce tu ley. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias y paz, Señor, desea mi meditación. Ay, oh dulce calma, en tu ley mi alma es para mí. Dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar con santa sumisión, y de gozo podrás llevar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí. Dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi Señor, gozo y paz me dan. Los acato yo con temor, siempre me librarán. Ellos son mi guía, santos cada día, es para mí. Dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley de amor. Amén. Sabemos que esa ley representa, hermanos, que nosotros debemos de guardar todos esos, como decía anteriormente, todos esos estatutos, todos los preceptos que nuestro Dios nos ha mandado. Antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. Puestos de pie, amados hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, escuchemos esos 10 divinos mandamientos.
Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego que hemos tenido ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos, les invito, hermanos, que entonemos la alabanza número 13, que lleva como título Del Santo Amor de Cristo. Sabemos que ese amor es infinito, ya que nos ha permitido escuchar esos sus 10 divinos mandamientos. Cantemos, hermanos. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cuando con gozo he de cantar el amor de mi Señor, grande, dulce, más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó a brotar, y contenido inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor
sabemos que, como decíamos anteriormente, el amor de nuestro Dios es grande, ya que nos ha permitido escuchar esas preciosas leyes en estos momentos. De igual manera, hermanos, vamos a entonar otra alabanza y vamos a tener ese privilegio de escuchar esa meditación de la bendita palabra de nuestro Dios. Así vamos a entonar la siguiente alabanza, hermanos, ya que sabemos, hermanos, que es bueno que nosotros siempre adoremos a nuestro Creador, y de igual manera es bueno, hermanos, que nosotros escuchemos esa meditación. Así vamos a entonar la alabanza. La alabanza, hermanos, que lleva como título, alabanza número 18, que lleva como título, Cuando andemos con Dios. Alabanza número 18. Cantemos, hermanos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley, Él será nuestro Rey. Amén. Así, mis hermanos, como habíamos mencionado, en estos momentos quedará el espacio para nuestro hermano, quien será el que va a exponer esa meditación de la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos en el Señor y amistades que están con nosotros, no dudamos pendientes de estas transmisiones, pendientes de estar escuchando los audios que se envían. Mis hermanos, reciban todos este fraternal saludo que nos enseñó el Mesías, nuestro Maestro. Paz a vosotros. Mis amados, seamos todos bienvenidos en este día santo del Señor, cuando el Eterno nos da la oportunidad
de poder estar reunidos para poder glorificar su santo y benigno nombre. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse. Antes de entrar en el tema que hoy nos corresponde, hermanos, vamos a dar como un breve recuerdo, ya que hemos venido estudiando acerca de los tiempos sagrados del Señor. Y precisamente hoy, hermanos, es nuestro último estudio con respecto a este cuaderno de estudios bíblicos. Hemos venido hablando acerca de los tiempos sagrados, de las solemnidades. A esas alturas, pues ya nos dimos cuenta que la iglesia, que nosotros, hermanos, sí celebramos las solemnidades del Señor, todas las solemnidades que Él ha ordenado, con la única diferencia es que tres grandes solemnidades las celebramos de manera literal, ¿verdad? Como lo es la Pascua, como lo es el Pentecostés, Cabañas. Nosotros lo celebramos así, de manera literal, y las otras solemnidades las celebramos en su estado de transición. Mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de el tema titulado El Año del Jubileo. Es necesario que sepamos, que conozcamos acerca de en qué consistía esto, hermanos. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles a que hagamos una oración, que vengamos delante del Señor para pedirle que sea Él quien nos hable, que solamente me utilice a mí para ser un instrumento, para poder canalizar su palabra a aquellos que nos oyen. Mis hermanos, vamos a hacer una oración para luego entrar en materia de nuestro tema. Acompáñenme, por favor. Bendito y eterno Padre, Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos ante tu presencia, cuando gracias a tu misericordia nos das la oportunidad, nos das ese privilegio de poder presentarnos a ti. Señor, en este momento queremos suplicarte el perdón, ya que constantemente nos equivocamos en nuestras acciones, hacemos lo contrario a tu voluntad. Y de esos errores, Señor, hoy queremos suplicarte que nos perdones. Y en este momento, Señor, cuando estamos a punto de abrir el Sagrado Libro, estudiar tu palabra, quiero pedirte juntamente con tu iglesia y amigos que están acompañándonos en estas reuniones, quiero suplicarte, Señor, que seas tú quien uses mis labios y que también los corazones de todos los oyentes, Señor, estén preparados para escucharte, para oírte, para almacenar los conocimientos que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder hacer uso de la tecnología de esta muy buena manera, hacer uso de ella para poder que tu palabra llegue a muchos lugares. Bendice, Señor, a toda tu iglesia. Bendice, Padre bueno, a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, todos los que conformamos tu iglesia. Y permítenos, Señor, seguir adelante y que tus enseñanzas puedan ser escritas en nuestras entrañas también para cuidar de llevarlas a la práctica. Gracias te damos, Señor. Y una vez más te ruego, juntamente con tu iglesia, que solamente me permita ser un instrumento tuyo. Que me permita, Señor, poder convertirme en un cantor de amores. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, como antes había mencionado, hoy nos corresponde estudiar acerca de un tema titulado
el año del jubileo. Vamos a revisar en el capítulo 25 del libro de Levítico. Precisamente ahí tenemos nuestra lectura, hermanos. Libro de Levítico en su capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Levítico capítulo 25, versículo 8 hasta el 17. Dice de la siguiente manera: y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes, el día de expiación. Haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Tanto será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años, aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio. Porque según el número de los rendimientos, te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Descansen, por favor, hermanos. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura, el Señor está como dando una regla, una ley muy importante para que el pueblo, al llevarla a la práctica, permaneciera en esa armonía con su prójimo, con sus hermanos, permaneciera en una armonía con Dios, no perdiendo de vista la orden de nuestro Dios. Y teniendo bien claro, hermanos, que su estadía en la tierra, todo lo que tuviera a su alrededor, pues no era de él, sino era la bendición de Dios, porque todo es del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Nada es nuestro. Hermanos, y esto lo debemos entender nosotros también hoy. Debemos entender que nada de lo que está a nuestro alrededor es nuestro, sino que es la bendición de Dios. Dios nos lo ha prestado, porque todo es de Él, hermanos. Y
Dios, hermanos, sabía que dentro del pueblo iban a haber diferentes clases, hasta cierto punto, vamos a decirlo de esta manera, iban a haber diferentes clases sociales. ¿Qué es lo que permitía este tipo de clases? Que unos tuvieran dinero, que otros tuvieran menos dinero. Hermanos, recordemos que cuando Dios ordenó que se repartiera la tierra en la entrada a la tierra de Canaán, Dios realmente ordenó que se repartiera la tierra, que se le diera la herencia a todos. Y vamos a decir de una manera equitativa, todos con sus porciones de tierra iguales. Y al pasar de los años, muchos de ellos pues iban empobreciéndose y otros iban recaudando, iban teniendo mayores, como les quiero decir, como facilidades económicas. ¿Pero a qué se debía? En algunas ocasiones se debía, hermanos, a que un grupo era más calculador en el momento de hacer negocios, en el momento de cultivar su tierra, era más dedicado quizás al trabajo, y había un grupo que a lo mejor en el momento de trabajarlo eran un poquito, no sé si me equivoque, pero eran un poquito negligentes, ¿verdad? Quizás no se dedicaban mucho al trabajo y así poco a poco fueron perdiendo hasta quedarse sin oportunidad alguna. Y eso los convertía en menesterosos, o sea, en necesitados, en pobres, y habían otros que tenían mayores ganancias, tenían mayores reservas económicas. Y cuando Dios observaba eso, y Él sabía, porque para Dios, hermanos, debemos tener bien claro, amigos, debemos tener bien claro que para Dios no hay nada que sea oculto. Debemos tener bien claro nosotros que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, Dios lo conoce. Lo podemos hacer en lo más oculto, pero Dios allí nos ve. Él nos conoce, Él sabe todo, para Él no hay nada oculto. Hermanos, no podemos nosotros limitar el poder de Dios. El poder de Dios es inimaginable. Entonces, Dios conocía esto, que dentro del pueblo iban a empezar unos a tener facilidades económicas y otros iban a empezar a perder sus provisiones, a perder un poquito de lo que habían recibido de herencia. Y Él dio estas leyes con un objetivo principal, y precisamente es el objetivo de nuestro tema. Lo vamos a leer. Dice: el objetivo de nuestro tema es hacer especial énfasis en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene hacia los pobres, no solo de su pueblo, sino aún resaltar su amor por los extranjeros, al instituir ordenanzas como el año del jubileo. Dice, hermanos, que Dios, lo que vamos a revisar hoy es hacer especial énfasis en el amor que Dios tiene hacia los pobres. Como dije, dentro de todo el pueblo iban a encontrarse personas que habían caído en la pobreza. Negligencia de ellos, algún tipo de pérdidas, qué sé yo, cualquier cosa, hermanos. Porque yo conozco, por ejemplo, hermanos, si nos vamos a nuestro tiempo, yo conozco personas que han caído en la pobreza. Después de tener dinero, después de tener facilidades económicas, han caído en la pobreza. Algunos de ellos cayeron en la pobreza porque tenían sus posesiones, algunas eran herencias, otras eran posesiones que ellos habían adquirido al pasar de los años con mucho esfuerzo,
Pero luego empezaron a repartirlas antes de que llegara su momento. Se las repartieron a los hijos, estando ellos todavía vivos, estando ellos todavía con fuerzas de seguir trabajando, pero repartieron sus herencias para no dejar problemas. Y sus hijos empiezan a gastar, a vender, a derrochar lo que no les había costado. Y llegan momentos en donde la gente se ve sin posesiones, sin reservas económicas, porque todo lo habían repartido a sus hijos y eso los hizo caer en la pobreza. ¿Fue negligencia? A lo mejor sí. Hacer las cosas antes de que llegara su momento. Entonces, conozco personas, por ejemplo, tengo un amigo que, como le abro paréntesis, tengo un amigo que él tenía mucho ganado, tenía bastante ganado, pero de repente saber qué enfermedad le llegó al ganado y empezaron a morírsele las vacas, unas vacas productivas. Se le moría una, el siguiente día le amanecían muertas dos, y así se le fueron muriendo y muriendo hasta que él se quedó sin nada y con deudas, porque él trabajaba con la ganadería, pero había adquirido deudas y las iba honrando conforme a la producción que tenía. Cayó en la pobreza, cayó en una depresión terrible y ahí va saliendo poco a poco, pero cayó en la pobreza. Negligencia podría ser, o podría ser que las cosas se dieron de esa manera, no negligentemente. No lo podemos precisar. Pero hermanos, cierro paréntesis, pero hermanos, lo importante es que al existir diferentes grupos, unos con facilidades económicas y otros no, Dios iba a tener el cuidado de su pueblo, el cuidado de aquellos que habían caído en la pobreza, para que estos no pasaran grandes dificultades, grandes penurias. Dice, hermanos, en el capítulo 10 del libro capítulo 25, versículo 10 del libro de Levítico: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a sus posesiones o a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Esto es bien importante, hermanos. Este también lo tenemos como el texto de memoria. No voy a pasar, hermanos, sin antes permitir que todo aquel que se haya aprendido el texto de memoria en Levítico 25:10, le voy a pedir que se ponga de pie, el que lo ha aprendido, y a partir de este momento, hermanos, voy a dejar un espacio prudencial para que ustedes en este momento a una sola voz, todos los que se lo hayan aprendido allí en la familia, en el grupito que está reunido, lo digan a partir de este momento. Amén. Bien, mis hermanos, si nos dimos cuenta, también ya lo habíamos leído, y dice que el año 50 iba a ser santificado. Santificaréis el año 50. Y vas a pregonar, vas a predicar, pregonar es como pasar aviso. Vas a pasar el aviso de libertad en la tierra. Vas a pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores, y este os será jubileo. Hermanos, cuando hablamos del término jubileo, pues más adelantito creo que sí aparece que jubileo pues es una palabra hebrea que significa cuerno o trompeta, que significa el instrumento que utilizaban para poder alertar al pueblo. Se recuerdan las trompetas, o en algún momento utilizaron también el shofar
para poder llevar algún tipo de anuncio al pueblo. Entonces, mis hermanos, de repente se ha oído, yo he escuchado personas que preguntan y dicen, o sea que cuando la gente dice, estoy a un año de jubilarme, la famosa jubilación, es el año del jubileo. No, hermanos. Yo estaba leyendo por ahí un comentario en donde dice que el término jubilarse no es de el jubileo, sino que proviene de júbilo, que es otra cosa, alegría. Entonces, el término jubilarse es sinónimo de júbilo, de alegría. Estoy en mi último año, dentro de un año yo voy a alegrarme porque voy a cesar de mis labores y voy a tener un espacio diferente. Pero no así el año del jubileo, no proviene de allí, para que nos quitemos esa idea. Cuando oímos decir él ya es jubilado, no está hablando de este término. Entonces, dice, mis hermanos, en el comentario, la Biblia contiene muchas enseñanzas y una muy bella es sobre el año del jubileo. Después de 7 sábados de la tierra, que sumarán 49 años, el siguiente año, el número 50, se proclamaba el año del jubileo, un año en el que se cancelaban todas las deudas de toda la nación, toda una enorme ayuda para los pobres endeudados. Y vuelvo a repetir, hermanos, estudiamos el sábado anterior acerca de el año sabático y nos dimos cuenta que el año sabático también había perdón de deuda. El año sabático había, era un año donde no se trabajaba la tierra, pero 7 semanas de año, 7 semanas que iban a llegar a 49 años, 7 semanas de año, nos dice la lectura. Y según lo que acabamos de leer, dice que al pasar 7 sábados de la tierra, 7 que era cada 7 años, era sábado, era un año sabático. Al pasar 7 años sabáticos, llegábamos a 7 por 7, 49 años. Y luego dice, el siguiente año, o sea, el año 50, era el año del jubileo. Debemos entender también esto. ¿Qué sucedía, hermanos, con las cosechas en el año 7? Era un año sabático y no se cosechaba, no se sembraba, no se cosechaba lo que había nacido por sí solo en la tierra, pero sí se podía comer de ello. Comía el siervo, comía el empleado, comía el extranjero, los animales, o sea, de todo lo que nacía en la tierra se podía hacer uso para comer. Y luego, hermanos, venía, después de 49 años, venía el año 50. El año 50 tampoco se sembraba, tampoco se cosechaba, pero sí se podía comer de lo que naciera. Entonces, ¿qué sucedía allí, hermanos? Que la bendición en años anteriores, el Señor la daba multiplicada, porque eran mucho más años los que no se cosechaba. Recordemos que allá en el año sabático, pues el año 6 sacaban su cosecha y el 7 comían lo comían el año 6 de la cosecha que habían sacado, comían el año 7 y comían el año 8 cuando volvían, porque al final del año era que sacaban la cosecha. Entonces, y ese año era jubileo, el 8. ¿Qué nos quiere decir? Que era año del jubileo, entonces no iban a sembrar tampoco y tenían que esperar el año 9 para sembrar
y iban a sacar su cosecha hasta el año, a finales del año 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el periodo de tiempo era mucho más largo. Y para poder cumplir esta ley, tenían que tener suficiente fe, suficiente confianza. Ya lo hemos dicho el sábado anterior hablábamos del año sabático y decíamos que para poder cumplir con el año sabático necesitaban tener mucha fe. Es como hoy, y lo poníamos de ejemplo, hermanos, los hermanos que se dedican al negocio, para poder cumplir con el año sabático para poder cumplir con el día sábado, necesitan tener mucha fe, saber de que el Señor les va a dar bendición en los 6 días y el séptimo no van a necesitar lo que ahí pudieron haber negociado, lo pudieron haber vendido, no van a necesitarlo. Entonces se necesita mucha fe, hermanos, para lograr ese objetivo. No digamos cuando llegaba el año sabático. Eso es parecido, hermanos, como que, por ejemplo, hoy ya viene la solemnidad del Señor. De hecho, estamos a las puertas de una maravillosa solemnidad. Si nos damos cuenta, el día 2, o mejor dicho, el día 1, mejor aclarando, el día 1, porque la fiesta la recibimos el lunes a la puesta de sol, pero ese día es un sábado anual. Entonces, el día al amanecer, comúnmente hablando, al amanecer para el martes vamos a estar en un sábado anual. ¿Qué va a pasar con este sábado? ¿Tenemos que reposar en él como un sábado semanal? Sí, así nos ha enseñado el Señor, hermanos. Nos ha enseñado que el día sábado anual o ceremonial, como le decimos, hermanos, ese es un día de reposo. ¿Y qué pasó con qué pasó con el que tiene un tipo de negocio? Que ese día tiene que cerrar. Y un día, porque eso va a ser el día martes, pero también cerró desde el viernes a la puesta de sol. Cerró sus negocios, viernes a la puesta de sol. Pasó el sábado que no lo abrió, el domingo y lunes sí lo abrió, pero el martes lo vuelve a cerrar. Es otro día en donde no va a percibir ventas, no va a percibir entradas, pero hay que tener la suficiente fe para creer que en los días anteriores Dios le da mayor bendición para poder no necesitar de lo que se iba a vender en ese día. Y si yo en la falta de fe digo, yo voy a abrir el martes porque ya muchos días la gente no va, o sea, voy a perder clientela. Si yo lo hago, estaría incurriendo en un pecado. Y el pecado me va a llevar a perder la bendición de lo que nos dice Deuteronomio 28. Debemos entender esto, hermanos. Ese error me puede llevar a perder la bendición. Que nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 28 nos dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos, entonces Jehová te pondrá alto sobre toda la gente, si vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando cuidares de poner por obra esos mandamientos. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que para esto se necesita mucha fe. Se necesita mucha confianza en el Eterno y creer fielmente, hermanos, debemos creer, amigos, debemos creer que con estas acciones agradamos a Dios y el agradar a Dios nos trae beneficio a nosotros. El desagradar a Dios, hermanos, pues eso nos trae consecuencias muchas veces letales, el hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, para cumplir con el año del jubileo, el pueblo debía tener mucha fe. Porque aparte de eso, hermanos, el año sabático solamente no cosechaban y perdonaban deudas. El año del jubileo no cosechaban, perdonaban deudas y también, ¿qué sucedía? Daban libertad a sus esclavos
a sus sirvientes, daban libertad y también deberían de devolver aquella tierra que habían comprado. ¿Por qué? Porque debían entender que toda la tierra es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 25, versículo 39 del libro de Levítico, nos dice de la siguiente manera, se lo voy a leer. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. ¿Qué es esto, hermanos, de venderse? Pues venderse, hermanos, el hermano empobreció y ya no halló cómo poder seguir adelante. Entonces, él va y le dice a su hermano: yo ya no puedo seguir trabajando, ya no tengo cómo, he caído en quiebra, voy a trabajar contigo. Desde ese momento se está vendiendo, hermanos, porque es lo mismo que hacemos los que somos empleados. Decía por ahí un comentarista, no bíblico, pero él decía, ¿qué es el trabajo? El trabajo, decía él, es la venta de nuestra fuerza. Y haciendo la lógica, eso es el trabajo. Nosotros vamos a trabajar y a lo mejor en la mañana vamos con energía, vamos con fuerza. Pero ¿cómo retornamos, hermanos? ¿Retornamos con fuerza? No, a lo mejor retornamos cansados, retornamos un poquito tensos y viene el descanso. Descansamos y recobramos energías. El siguiente día, ¿qué vamos? A vender esas energías nuevamente. Entonces, si tu hermano se vendiere a ti, no lo vas a tener como un esclavo, dice. No lo vas a tener como, bueno, es mi posesión, no, lo vas a ver como tu hermano. Siempre en el trabajo, por supuesto, pero lo vas a ver así, le vas a tener ciertas consideraciones si lo queremos ver de esta manera. Lo vas a considerar y te va a servir, sí, se va a vender contigo, pero hasta el año 50. En el año 50 va a quedar libre. En este año, el año 50, se hacía también una reforma agraria. ¿Qué es esto de la reforma agraria? Es parecido, bueno, aquí en el país se dio, hace años se dio una reforma agraria. ¿Qué era esto? La reforma agraria era quitar las posesiones al que tenía demasiadas posesiones, porque aquí pues habían personas con grandes cantidades de tierras, terratenientes les decían, eran grandes hectáreas de tierras, y la reforma vino a quitarles esas tierras que tenían de más y repartirla al que no tenía. Entonces, aquí se hacía una forma de una reforma agraria. ¿Qué sucedió, hermanos? Que muchas de esas tierras, recordando un poquito la reforma agraria de El Salvador, muchas de esas tierras fueron repartidas a las personas pobres, a los que se habían empobrecido, a los que habían servido quizás como sirvientes en aquella hacienda. Fueron repartidas a otros que venían sin posesiones, les dieron también su porción de tierra. Pero al pasar de los años, estas personas, y luego algunos lueguitos, empezaron a venderlas. Hoy hay gente con posesiones grandes de los mismos que adquirieron una posesión pequeña. Ellos fueron comprándole a su hermano, muchas veces a un bajo costo, y a qué lo vendía porque no le había costado nada. Entonces, fueron vendiendo y vendiendo hasta que nuevamente hoy tenemos un grupo de personas con
con bastante tierra y otros que han caído en la pobreza. Entonces, muchas de esas tierras también ya no hubo la forma de trabajarlas. Hubieron personas, yo conozco personas que hasta dijeron, en algún momento nos reunimos, a los quienes nos habían repartido la tierra y dijimos, entreguémosla nuevamente a los patronos. Porque el patrón tenía, por ejemplo, yo conozco una hacienda donde tenían ganado, ahí tenían una parte donde criaban peces, ¿verdad? Tenían ganado, tenían peces, tenían diferentes, tenían regadíos, tenían una solvencia económica para poder trabajar todo ello. Pero cuando les quitaron, el que era pobre no tenía, económicamente no podía trabajar esa tierra y dijeron, bueno, antes no nos faltaba el trabajo porque el patrón nos daba trabajo. Y hoy tenemos tierra, pero no tenemos cómo cultivarla, no podemos trabajarla. Y eso lo llevó a estarla vendiendo para subsistir, pero no había forma de trabajo. Entonces, en el año del jubileo, las cosas no eran diferentes a la historia que les estoy contando. ¿Por qué? Porque había una reforma agraria para que todas las familias volvieran a tener parcelas iguales de terreno productivo. Tierra para, dice, tierra para las sin tierra, justicia para los destituidos. Todo eso y mucho más por ley divina. Cada 50 años, eso se llamaba el año del jubileo. De hecho, eran dos prácticas y dos leyes relacionadas, de acuerdo con el sábado de la tierra, promulgado en el capítulo 15 de Deuteronomio. Cada 7 años el israelita perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. No lo demandará más a su prójimo. Esto era en el año sabático, porque es pregonada la remisión de Jehová, para que así no haya en medio de ti mendigo. Eso fue la orden en el año sabático, dos leyes relacionadas, porque el año del jubileo era lo mismo y con mayores proporciones. La tierra volvía a su dueño. Pero, hermanos, ya lo vamos a revisar, que también el que vendía esta tierra la iba a vender de acuerdo a su tiempo de antes, a su tiempo previo al jubileo. Por ejemplo, una tierra, ya lo vamos a leer esto, hermanos, pero una tierra que se vendía, digamos, hoy este año era el año del jubileo y esta la vendían el próximo año, esta tierra tenía valor, mucho valor, porque la podía trabajar su dueño 49 años, su nuevo dueño, por decirlo de esta manera. Su nuevo dueño la iba a trabajar 49 años. Era una forma de vender como su cosecha, era una forma de vender su productividad. Pero al año 50 su tierra era devuelta. Lo triste del caso, hermanos, es que al año 50, y se cree de esta manera, que al año 50 la tierra era devuelta a sus verdaderos dueños, pero el dueño no tenía las condiciones económicas para decir, muy bien, a partir de hoy yo voy a trabajar mi tierra y salgo de la pobreza. No tenía las condiciones económicas. Y luego el año 1, después del 50, el año 1, él iba y la volvía a vender. Y ese era como un círculo vicioso, ¿verdad? Que ya sabía el que la trabajaba que aquel no tenía las posesiones, no tenía la condición económica para poder cultivar sus tierras. Y lo volvía a hacer. Entonces, mis hermanos, pero también podría ser caso diferente, que al que le devolvían la tierra, en el año que se había vendido con su patrón, que también él era absuelto, pues él era había acumulado algún tipo de dinerito, digamos de esta manera, y él podía ya cosechar su tierra, podría ser.
Pero también, hermanos, alguien preguntaba qué pasaba cuando el dueño de esta tierra moría. ¿Qué pasaba? Pues, hermanos, recordemos que la tierra era una posesión familiar y esta pasaba como herencia a la nueva generación. Entonces, si moría si el que hizo el negocio, el que vendió esta tierra, él moría, pero él dejaba también su familia. ¿Quién era el responsable de recibir esta tierra? Era el primogénito de sus hijos, de su familia, para que él se hiciera responsable del resto de familias si había familia pequeña. Entonces, si en el transcurso de 50 años moría él, moría el primogénito, siempre iba a haber un responsable o una persona a quien se le iba a entregar la tierra. La situación es, hermanos, que la tierra debería ser devuelta. Entonces, además de este año, cualquier servidumbre se cancelaba. Oigan bien, cualquier servidumbre se cancelaba y todos los animales y también la tierra misma tenían descanso completo porque era el sábado. De ellos también, en todo momento, los fieles tenían que atender generosamente a los necesitados, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano. Hermanos amados, esto también debemos entenderlo porque esto nos enseñó también el maestro. Nos enseñó. Si él nos dijo pues que deberíamos de nosotros hacer la diferencia. Deberíamos nosotros no ser parte del problema. Recordemos que estamos nosotros en medio de un mundo que ha perdido sus valores. Estamos en medio de un mundo que si ve la oportunidad, alguien puede andar, por decirlo de esta manera, puede tener sus facilidades económicas, pero si va detrás de un necesitado, adelante va quizás una persona pobre que acaba de ir a vender un artículo de su casa para poder comprar la medicina quizás a su hijo. Voy a estar poniendo un ejemplo, hermanos. Pero en el camino va y se le cayó el dinero y una persona con facilidades económicas ve que se le cayó, ¿qué creen que hace? ¿Qué es lo más común que esta persona hace? Lo más común, hermanos, sin valores, por supuesto, lo más común es que sin que aquel sepa, él rapidito va, lo agarra y cambia camino. Aunque aquel estaba necesitado y el otro no fue posible decirle, mire, señor, se le cayó el dinero. Y mayor aún, hermanos, una persona necesitada, imagínense, va un necesitado y se le cae el dinero a otro, él también lo agarra. O se le cae un dinero a una persona que tiene facilidades económicas y va un necesitado. Todo esto, hermanos, no debe darse. Yo puedo tener mucha necesidad, pero si veo que a mi prójimo algo se le cayó, yo debo decirle, mire, señor, ahí botó la cartera, aunque pueda tener mucha necesidad. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que hasta esto debemos aprender. Yo me recuerdo de una persona que en una ocasión me dice, fíjese que me encontré este teléfono y había hallado un teléfono. Y le digo yo, ¿y qué? ¿No te han llamado? Y me pregunta, ¿quién? Yo le digo, ¿sus dueños o alguien? No, me dijo, inmediatamente que me lo hallé le quité el chip. ¿Es correcto eso? Claro que no, hermanos. Claro que no. Yo si me encontré algo, yo debo esperar, dejarle su chip y esperar una llamada y devolverlo sin sentir que aquello ya era mío. Incluso, hermanos, bueno, una parte de
de mis costumbres, de mis enseñanzas, es que si yo voy por el camino y yo me encuentro un dinero y no hay quien lo reclame en ese momentito, yo lo puedo tomar, pero todavía voy como esperando a ver quién lo reclama. Si yo de repente veo que alguien viene buscando algo, yo le puedo preguntar, señor o señora, ¿perdió algo? Sí, fíjese que perdí un dinero que yo llevaba, señora, yo lo encontré. Así deberíamos de hacer. Y eso nos va a llevar, hermanos, a ser nosotros parte de la solución al problema que se nos está dando. Entonces, mis hermanos amados, de esa manera el Señor nos lleva a comprender estas verdades para que existiera en el pueblo ese sentimiento de ayuda a nuestro prójimo. Dice acá, porque no faltarán menesterosos en medio de tu tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano. Vas a ayudar a tu hermano, no solamente el que sepas que te va a pagar, porque esa es otra que nos enseñó el maestro, hermanos, hacer la diferencia en eso. No le vas, si yo tengo la condición económica de ayudar a mi hermano, no solamente voy a ayudar al que sé que me va a devolver el favor. Yo puedo hacerlo aunque sepa que aquel no lo va a hacer, hermanos. Tendría que hacerlo para poder ser diferente. Dice, hermanos, muchos pasajes del Antiguo Testamento aluden a esta legislación. Por ejemplo, hermanos, vemos en el libro de Éxodo, vamos a buscarlo, en el capítulo 21. 21 de Éxodo dice de la siguiente manera, voy a leerles, hermanos, desde el versículo 1. Dice, y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá horro de balde, saldrá libre. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Se oye fuerte, podría oírse fuerte, pero no lo es, porque dice, si su amo le da mujer, o sea, él llegó a la casa de su amo y allí encontró dentro de las mismas del pueblo, dentro de las mismas sirvientes, podemos decir, encontró mujer, y allí formaron en 7 años, tuvieron hijos, y allí formó su hogar. Al 7º año dijo, él va a quedar libre. Pero si él dijera, yo amo a mi mujer, amo a mis hijos, también tengo aprecio a mi amo, entonces yo me voy a quedar. Él no quiso salir libre, podía hacerlo, y su amo lo iba a reclamar como propio de él ya, para siempre. Iba a vivir en aquel lugar. Entonces, mis hermanos, cuando leemos la escritura en más de un pasaje, pues aparece precisamente que se hace, como decía el comentario, se hace alusión a esta legislación. Y luego vemos, hermanos, por ejemplo, Jesucristo hablando también acerca de esto, o sea, porque lo que estamos hablando hoy tiene mucha relación con aquel que ha caído en pobreza. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo?
creemos, hermanos, que en estos versículos se está tomando de base también esta práctica, esta legislación. En el capítulo 6 del libro de Mateo, hermanos, vamos a leer en este momento. Capítulo 6 del libro de Mateo nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 11, hermanos, por favor. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De qué está hablando acá, hermanos? Pues está enseñando a orar. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Luego sigue diciendo, voy a volver a leer. Danos hoy nuestro pan cotidiano, dice. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros, como dice, hermanos, perdonamos a nuestros deudores. ¿En qué momento llegaba el perdón de deudas? Pues llegaba en el año sabático y también en el año del jubileo. Creemos que estos escritos, estas palabras que salían del Mesías, era tomando de base esa práctica y estaba haciendo sentir al pueblo que deberían de no olvidar la ordenanza de Dios. Recordemos, hermanos, que a mayor obediencia a nuestro Dios, mayor es nuestra felicidad. Vamos a leer otro versículo en el libro de Marcos, en su capítulo 14. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 14, y dice el versículo 7. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podráis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando quisieres le podrás hacer bien a el pobre. Todos estos, hermanos, todos estos pasajes, hermanos, están hablándonos acerca de esta legislación. Vas a extender tu mano, vas a dar tu mano a el menesteroso. Lo que yo quiero decir el Señor con estas palabras, que no exista pobre que sufra. No exista pobre que aguante, por decirlo de esta manera, que aguante hambre. No exista un pobre que pase gran necesidad si tiene a su hermano quien puede brindarle la ayuda. Eso, hermanos, lo enseñó nuestro Dios. Y yo creo que a este tiempo, pues la iglesia, como parte de la solución, ahí lo estamos tratando de llevar a la práctica. El Señor incluso nos enseñó que si nosotros teníamos dos cosas y veíamos a mi hermano que le faltaba, que no lo tenía, de lo que yo tengo, le voy a dar a él. Si tienes dos capas, pues dale a tu prójimo una, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando esto lo logramos, nos sentimos como satisfechos. Cuando nosotros logramos hacer esto, nos sentimos bien con nosotros mismos y por supuesto también con nuestro Dios, porque sentimos que estamos llevando a la práctica lo que Él nos ha enseñado. Llevémoslo a la práctica, hermanos. Llevémoslo a la práctica. Se siente bonito cuando usted carga $5, por decirlo de esta manera, carga $5 en su bolsa, pero ve una persona necesitada y le dice, tome, y le da $1, uno de los 5. Se siente bien usted y aquella persona necesitada se siente bien también porque algo le está ayudando a salir adelante de su situación. Entonces, mis hermanos, estas prácticas como hijos de Dios no debemos olvidarlas. El Señor con todo ello nos está enseñando a hacerlo. Dice más, y contaréis 7 semanas de años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.
Ese año os será de jubileo. Lo leíamos ya en el capítulo 25 de Levítico. El nombre jubileo significa trompeta. Yo les decía también que el nombre jubileo te proviene del hebreo, que significa trompeta, o en algún momento también identificado como cuerno, que también era utilizado para sonarlo. El año de jubileo era el año de la libertad. Nuevamente, en el año 50 debían descansar los animales y la tierra. En el versículo se hace énfasis de regresar con los suyos. Volveréis cada uno a su posición y a su familia. Vuelvo a repetir, esto era una buena práctica, era una práctica de fe también. Necesitaba mucha fe para hacerlo. Esto significaba que no era posible vender la tierra permanentemente, ya que en el año 50 lo comprado regresaba a su dueño original. Lo único que se podía vender y comprar era determinado número de años de usufructo de la tierra o producción de la tierra, o sea, de las cosechas futuras hasta el año del jubileo. También lo leíamos ya, que el valor iba a depender de cuántos años faltaban para que fuera el jubileo. El pueblo de Israel mantenía el conteo de los tiempos. Recordemos desde que entró a la tierra prometida, a Josué le fue dicho, vas a contar 6 años y el séptimo va a ser un año sabático. Y hoy estudiamos que vas a contar 7 semanas de años y el año 50 va a ser el año del jubileo. Y venían ese conteo de tiempo. Pero luego el pueblo de Israel quizás empezó a pasar por alto este conteo, y luego le viene la cautividad en Babilonia. Desde el año 606 pasaron 70 años cautivos y la tierra descansó sus sábados. Y cuando vuelven de Egipto, cuando vuelven de Babilonia, aclarando esto, hermano, dije Egipto hace un momento, corrijo. Cuando ellos vienen de Babilonia, entonces leíamos desde fechas anteriores que vienen, celebran la fiesta de las cabañas, pero también empieza el conteo de los tiempos. A lo mejor allí empiezan nuevamente. La ley dice, porque allá lo hallaron en el libro de la ley que tenían que celebrar cabañas. Entonces, hermanos, también encontraron todas estas leyes. Empezamos entonces año 1 y al año séptimo era descanso para la tierra, y ahí vamos nuevamente en el conteo. Hoy en nuestro tiempo, bueno, de hecho, pues el sábado anterior uno de los hermanos decía, bueno, yo en Estados Unidos, decía él, allá habían muchos judíos, y el judío que les había prestado a sus hermanos antes de que llegara el año del jubileo, el año del perdón, él les andaba, el año del jubileo o quizás el año sabático también, él les andaba cobrando, mira, pagame. Él les andaba cobrando, porque si llegaba el año séptimo tenía que perdonar deudas. Entonces, él les andaba cobrando, tenés que pagarme este año. No se pasa este año sin que me pagues. Él andaba cobrando. ¿Por qué? Porque decía, si llega hasta el final de año, yo tengo que perdonarle la deuda. ¿Qué nos indica esto? Que el pueblo de Israel todavía sigue teniendo en cuenta este tipo de ordenanza. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Aunque la forma no es esa. Ya hoy se deja ver de que es nomás como una ordenanza, es como llevar a la práctica algo, pero a medias. Porque no es la forma de decir, bueno, entonces si no me pagas, ¿verdad? Y empezar a presionar para que le pague, porque si no le tengo que perdonar la deuda. Es parecido como cuando alguien llegaba necesitado y le decía, lo veíamos el sábado anterior, le decía a la persona que le prestara, y él decía, pero el siguiente año es el año del jubileo. Si no me paga, yo voy a tener que perdonarle. Y no le prestaba. Entonces él podía demandarlo delante de Dios, y a aquel le era imputado pecado. Entonces,
Mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que aunque los tiempos han pasado, los judíos todavía, conocedores de la ley, siguen tratando de cumplirla. Algunos la cumplen a medias. Dice, esto significaba que no era posible vender la tierra permanentemente, ya que en el año 50 lo comprado regresaba a su dueño original. Lo único que se podía vender y comprar era determinado número de años. Esto ya lo habíamos leído. Las cosechas futuras era lo único que se podía comprar. Luego dice, detrás de este arreglo económico estaba una verdad teológica aún más radical. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. Levítico 25, 23, hermanos, vamos allá a Levítico 25, 23. Leámoslo, hermanos, por favor. Dice de la siguiente manera: y la tierra no se venderá, dice, y la tierra no se venderá rematadamente o perpetuamente, ¿va? Porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Entonces, detrás de toda esta ley era precisamente entender eso, lo que yo les decía al principio. ¿Verdad que todo es de Dios, hermanos? Y aquí Él ordenó y dijo, la tierra no la van a poder vender así, rematadamente. Te la vendo y ya no, el año 50 ya no me la vas a devolver. No, porque ni el que la vendía era dueño, ni el que la compraba podía ser dueño. Porque la tierra era y es de Dios. Dios es el único dueño de la tierra. Y nosotros somos sus huéspedes en la tierra y sus mayordomos. Somos, hermanos, bueno, en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ya lo dijimos en más de una ocasión. La tierra es de Dios. Nosotros somos, dice acá, huéspedes, pero también tendríamos que ser nosotros como los que cuidamos de la tierra. Yo me recuerdo que desde que pusieron allá la primera parejita, ¿para qué la puso el Señor en el jardín, en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo cuidara. De aquí, hermanos, podemos sacar más de una enseñanza, pero solamente quiero rescatar, hermanos amados, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros con la tierra? ¿Estamos al cuidado de la tierra, hermanos? ¿Somos cuidadosos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo, hermanos, después de tomarnos quizás un refresco, después de sacar algún desecho? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos o lo depositamos en su lugar para que le den un trato diferente? Deberíamos de tener ese cuidado, hermanos. Ya en una ocasión estudiábamos acerca de la responsabilidad y nos enseñaban a que nosotros debemos ser responsables con el medio ambiente, con la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente se deja ver cristianos que dejaron quizás o usaron algo y salió una bolsa plástica y la tiran. Cristianos, ya se han visto cristianos sin esta enseñanza que sacan su cantidad de basura y algunos la van a tirar allá a los drenajes o la van a tirar a la barranca donde cuando llueve, se la lleva y va a dar al río. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque nosotros somos, la tierra no es de nosotros, pero somos como los huéspedes, somos los encargados de cuidar de la tierra. Mucho cuidado con esto, hermanos. Nosotros, como dije antes, podemos ser parte de la solución. Este grupito, la Iglesia de Dios y los amigos que están escuchándonos, podemos ser parte de la solución, hermanos. ¿Cuál es nuestra práctica, hermanos? ¿Qué hacemos con los desechos que nosotros sacamos, con bolsas, con plásticos? Porque bolsas pueden haber también de papel, ¿verdad? Bolsas de papel, plásticos. Hermanos, ¿qué hacemos con todo eso? Con botellas plásticas, con botellas de vidrio. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las tiramos? ¿O
las depositamos en su lugar. Porque alguien dijo de repente, no, pues yo para no tirarlas las quemo. Quemarlas también destruye, daña el medio, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Meditémoslo y en la medida de capacidad llevemos a la práctica, llevemos una buena práctica para nosotros también cuidar de la tierra. Dice más el comentario: en sus épocas de obediencia a Dios y en momentos decisivos de la historia, tales como los inicios de la vida económica en Canaán y como el retorno del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel sí practicaba estos mandamientos de forma plena. Cuando no lo hacían, el Señor les reconvenía por medio de sus profetas. Sí lo hacían. Y cuando no lo hacían, pues el Señor les llamaba la atención. Vamos a ver un llamado de atención, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 34. Jeremías en su capítulo 34, hermanos, dice el versículo 8. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Sedechías hizo concierto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejare su siervo y cada uno su sierva, hebreo y hebrea, libres, que ninguno usase de los judíos, sus hermanos, como de siervos. Oigan bien, sigue diciendo: y como oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían venido en el concierto de dejar cada uno su siervo y cada una su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como sus siervos, obedecieron y dejáronlos. Más después, bonito, aquí estaba proclamando el año del jubileo, pero luego dice, más después se arrepintieron e hicieron tornar los siervos y las siervas que habían dejado libres, y sujetaronlos por siervos y por siervas. Y fue palabra de Jehová a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos, diciendo: al cabo de 7 años dejaréis cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido. Te servirá pues 6 años y lo enviarán libre de ti. Mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habías hecho concierto en mi presencia en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis tornado a tomar cada uno su siervo y cada uno su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado a seros siervos y siervas. Por tanto, así dicho Jehová: vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí yo os promulgo libertad, diciendo: a cuchillo y a pestilencia y hambre os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. ¿Escucharon, hermanos? Este era un llamado de atención directo. Por haber hecho lo contrario a mi voluntad, dijo Dios, van a pasar esta situación. ¿No está fácil? Porque deberíamos entonces hoy revisar nuestra obediencia a las leyes santas del Señor. ¿Y qué estará el Señor pensando para con nosotros? Deberíamos de revisar, hermanos, qué tan obedientes estamos siendo a sus mandatos. Y cómo el Señor hoy podría estar satisfecho con nuestro trabajo, con nuestra obediencia, o podría estar el Señor triste al ver que este grupo, la iglesia de Dios, no estamos luchando por hacer la diferencia. Hermanos amados, pues
De esta manera, pues el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado el Señor acerca de esta ley, de esta práctica, de este cuidado de los necesitados. Debemos buscar con todo, el anhelo de nuestro corazón que Dios nos conceda vivir un verdadero jubileo, un servicio de la igualdad, la libertad y la justicia que Dios quiere para con su iglesia. Qué bonito, hermanos. Poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que de esta manera, ayudando a nuestro prójimo, es como nosotros podemos estar viviendo el verdadero año de el jubileo. Por supuesto, el año del jubileo, hermanos, va a llegar cuando el Mesías retorne. Dice acá, en esta enseñanza es importante que nos permita ver a través de la ley del jubileo lo que será en el milenio. La tierra fructificará y todos los hombres que hoy son esclavos serán completamente libres, exentos de la muerte y del pecado. Y cumplirá lo que dice en el Salmo 149, versículo 6. Ensalzamientos de Dios modularán sus gargantas, gloria será esta para todos sus santos. Mis hermanos, la palabra nos dice precisamente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos ha dado a conocer esta verdad y que nos demos cuenta que el año del jubileo, cuando venga el Mesías, pues nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Mis hermanos, espero de que lo que hayamos revisado haya quedado allí escrito en nuestras entrañas y hoy tengamos, a partir de hoy, hermanos, tengamos cuidado de hacer el bien a aquel necesitado de nuestros alrededores, de nuestro prójimo, hacer bien, hermanos. Yo creo que con compartir parte de lo que el Señor nos da a nosotros, pues nos vamos a sentir bien nosotros y no dudo, también se va a sentir bien nuestro prójimo y Dios se va a agradar con nuestras acciones, pero siempre y cuando, hermanos, lo hagamos, pero de corazón. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá, que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos revisado, mis amados, quede escrito en nuestro interior y tratemos, luchemos, hermanos, por llevarlo a la práctica todos los días de nuestra vida. Voy a dejar nuevamente en este lugar a mi hermano encargado, voy a dar el espacio, mejor dicho, a mi hermano encargado de los cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Luego de que hayamos escuchado esa meditación de parte de nuestro Dios, hermanos, vamos a culminar este precioso culto cantándole a nuestro Dios, así como al iniciamos, hermanos, vamos a acabar cantándole a nuestro Dios. Y vamos a entonar la alabanza número 94, que lleva como título Cuando Él vino a mi corazón. Cantemos, hermanos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo con su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que mal me trazó.
vida que aliento la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Amén. Sabemos, hermanos, que cuando nuestro Dios vino a nuestro corazón, hermanos, tuvo que haber hecho, si nosotros no permitimos ese cambio. No esperemos, hermanos, que si hemos hecho ese cambio, no esperemos volver a hacer las cosas malas de antes, no esperemos hacer a esas acciones que son equivocadas delante de nuestro Dios, sino al contrario, hermanos, llenemos de conocimiento y así lograremos, pues, fallarlo en lo mínimo a nuestro Dios. Hasta aquí ha llegado mi participación. Me resta decirle a cada uno de ustedes, hermanos, paz a vosotros. Bien, mis hermanos, estamos llegando cerca del final. Quiero agradecer esa amable atención que han tenido. Mis hermanos, prácticamente, como dije, estamos casi cerrando. Solamente, hermanos, como desear a la Santa Iglesia que tengamos una maravillosa fiesta. Ya estamos a la puerta de la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y mis hermanos, pues el Señor nos ha dicho que vamos a llegar a sus fiestas, pero no vamos a comparecer vacíos. Así es de que espero, hermanos, que en este tiempito todavía que nos falta, si no hemos terminado de preparar esa ofrenda, quizás una ofrenda de labios al Señor, hagámoslo, hermanos, preparémosla para llevar ya esa ofrenda. Y algo bien importante, hemos estado hablando acerca de los tiempos sagrados del Señor y nos damos cuenta que el obedecer a estas santas leyes del Señor, pues los beneficiados somos nosotros mismos, hermanos. Así es de que voy a pedir a toda la iglesia, a los amigos, que hagamos todo nuestro esfuerzo. Decía un hermano, vamos a hacer hasta lo imposible por participar de estas fiestas, hermanos. Vamos a tratar de celebrar la fiesta de las cabañas, pero también hay que procurar habitar en cabañas, hermanos. Disfrutar de esta fiesta. Si nos podemos quedar en los lugares donde lo estipulamos así, por ejemplo, nuestra casa de oración, pues está abierta y decimos, bueno, hermanos, aquí hay una forma de que ustedes se queden, nos quedamos, y eso también, hermanos, trae mucha bendición. Así que, mis hermanos, que tengamos una maravillosa fiesta. Ya estamos prácticamente a 2-3 días del inicio de esta fiesta. Así es que desde ya, hermanos, deseo de que en todos los lugares donde el Señor ha escogido para celebrar su solemnidad, pues estemos muy alegres, hermanos, que no tengamos casos que lamentar, que tengamos una fiesta con todo su esplendor. Recordemos que el año anterior no lo pudimos hacer, al menos estoy hablando por la iglesia en El Salvador. Hermanos, no pudimos hacerlo este año. Gracias a Dios, pues todavía a nuestras alturas, ya estamos a 3 días, pues creemos que todavía tenemos la facultad de poderlo realizar. Ya los preparativos están hechos, ya muchos preparativos están ya coordinados, hermanos. Así es de que tengamos éxito, hermanos, que el Señor nos permita también los espacios para poder disfrutar a lo máximo de esta maravillosa fiesta. Mis hermanos, vamos a hacer una oración y luego vamos a recibir la bendición del Señor. Bendito Padre, Señor, aquí estamos ante tu presencia. Queremos agradecerte porque has hablado a nuestra vida. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has enseñado que tú estás al cuidado del menesteroso, estás al cuidado de la persona que
que ha empobrecido. Señor, tu palabra nos ha enseñado que estando en tus manos, nunca vamos a ser pobres. Y siempre tú vas a dar lo necesario para subsistir. Y nos convertimos en verdaderamente ricos cuando somos obedientes a tu palabra. Porque al final, pues lo material, tu palabra nos enseña que eso es pasajero. Señor, bendice a toda tu iglesia y ayúdanos a ser no solamente oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de tu santa palabra. Bendice a cada uno por nombre, mi Dios, y permite que esta solemnidad que ya está a las puertas, está cerca de su inicio, que todo sea un éxito, mi Dios, que podamos disfrutarla como tú lo has ordenado. Dios eterno, muchas gracias te damos y permítenos en tu día santo el seguir disfrutando de esta fiesta espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como dije, vamos a cerrar. Voy a pedirles que así como están, hermanos, así de pie, el que ha podido hacerlo, solamente inclinamos el rostro. Si el otro de mis hermanos está en diferente posición, quizás sentadito, acostadito, no sabemos a causa de las enfermedades, pero allí, hermanos, solo cerremos nuestros ojitos y recibamos la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.